que nuestro Señor Jesucristo es Salvador y ha venido y está entre nosotros. Si alguien ha tenido esa precaución de escucharlo, de leerlo, de reflexionarlo, es un pequeño tratado de la vida del Verbo durante su paso por la tierra. Y es bellísimo, hay que hacerlo. Y entonces vino el Salvador al mundo. Vino el Salvador al mundo que estaba en las tinieblas y absolutas. Vino como un padre, viene a rescatar a sus hijos. Como un padre con ese amor divino, con ese amor eterno que le es propio de Dios. Vino a rescatar a la humanidad que estaba perdida entre las tinieblas. Pero la humanidad a la que vino a rescatar no le quiso recibir. Es un terribilísimo dolor en el corazón del padre. ¿Cuántos no son padres de ustedes? ¿Cuántos no son madres y han sentido el rechazo de sus hijos? Es una daga que hace mella terriblemente en el corazón. ¿Cuánto y más no se sentirá herido ese corazón tan sensibilísimo de nuestro Señor? Que sangre le han costado estas almas a las cuales vino a acompañar, vino a mostrar la luz y a salvar, y que lo han rechazado horrorosamente. ¿Cuánto ese corazón amante no sufrió al ver que el mundo estaba completamente en ruinas? Al ver que habían perdido esa noción de por qué estar en este mundo, al ver que habían perdido la fe en el Mesías, al ver que habían perdido esa oportunidad de llegar al cielo que nuestro Señor aún les ofrecía. Llega nuestro Señor a la tierra y es horroroso el estado en el que se encuentra. A las almas que tanto quiere, que tanto le han costado, siente esa frialdad de su rechazo. Y si vemos todo el contexto, toda la situación de los tiempos de nuestro Señor son sumamente similares a los nuestros. Sumamente similares. Vemos un mundo que había perdido la luz. Vemos que vivía entre tinieblas, tinieblas absolutas, y además no solo vivían en ellas, no querían la luz. No querían la luz. Porque es cómodo, es fácil vivir dando rienda suelta a nuestros excesos, a nuestros vicios. Y el mundo que tenía primitivamente la fe en el Mesías, la fe en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, perdió totalmente ese rumbo. Y creía en divinidades, sí, pero que eran la viva encarnación de sus vicios. Si nos ponemos a ver toda la historia de la mitología griega, de la mitología romana, escandinava, vemos que es horroroso, es un asco. Vemos cómo hay pecados horrorosos contra natura, cómo hay, además de la fantasía, cómo plasmaban aquellos sus vicios en estos dioses, y así trataban de justificarlo, y deificaban esos vicios que tenían, los hacían dioses y les adoraban. Y cómo era la forma de adorar a un dios que era un pecador, pecando igual que él. Por eso obraban la virtud, era un acto de culto el pecar. Entonces, en ese estado encontró nuestro Señor la tierra, y es innegable que estamos volviendo a pasos agigantados, si no es que hemos superado esos tiempos, a la plenitud de los tiempos en los cuales vino nuestro Señor. Hoy este mundo, que aún lleva más culpabilidad porque ya ha conocido la luz, ya ha sido predicado el Evangelio. ¿Cuántas almas piadosas hay en este mundo en comparación a todas las que debería haber? El mundo, queridos fieles, va a pasos agigantados a su perdición, va pidiendo, va clamando castigo. Y no podemos fingir, no podemos celebrar y ponernos como si no estuviera pasando nada, como si todo estuviera muy bien. Es el elefante en la sala, que por más que no querramos voltear a ver, ahí está, y hasta de reojo volteamos acá y sentimos su presencia. Vemos que este mundo es horroroso, y además si nos ponemos a comparar con todo ese contexto del tiempo de nuestro Señor, es exactamente igual, solo agregándole la tecnología. Quiten ustedes el internet, quiten ustedes los aparatos, la tecnología, y va a haber en esencia una Sodoma y Gomorra en todo el mundo. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Cuántas almas se salvaron en los tiempos de nuestro Señor? El pueblo judío era una manchita en esta gran lienzo de la tierra. Y aún así, dentro de esa mancha, de esa pequeña gota que era esa porción de los judíos, aún cuántos se salvaban dentro de ellos. Vemos cómo nuestro Señor durante su peregrinar por el desierto se mostraba con milagros patentes, innegables, mostraba su misericordia, que estaba con ellos, que les guiaba, y aún así viendo la presencia de nuestro Señor entre ellos, viendo la respuesta con hechos milagrosos de nuestro Señor. Con columnas de luminosas, con columnas, con nubes que los seguían, con maná del cielo, con agua brotando a los botones de repente de piedras. Aún así, ese mundo, ese pueblo judío, negaba
nuestro Señor con sus hechos. Cuánto y más aquellos que no lo conocían o que no querían conocerlo. Por eso es imposible ignorar que vamos con este neopaganismo al mismo juicio que vamos a tener cada uno, este juicio universal en el mundo. Vamos corriendo y clamando castigo. Y aún dentro, los que decimos tener la fe verdadera, y que lo decimos pero con nuestros hechos lo negamos, ¿cuántos de nosotros se salvan? No digo ya de la gente que tiene una fe modernista, una fe herética, digo incluso de los católicos, que tenemos mayor culpa aún porque conocemos cuál es el camino, sabemos cómo llegar a nuestro Señor, sabemos cómo vivir cristianamente, y aún así lo ignoramos. ¿Cuántos de nosotros se salvan? Por eso si hoy nuestro Señor nos llama a juicio, ¿en qué estado va a encontrar nuestra alma? ¿Acaso ha sido suficiente lo que hemos hecho hasta ahora para salvarnos, para ganar la vida eterna? ¿Hemos tenido el mérito suficiente durante nuestra vida para alcanzar la salvación? Por eso, queridos fieles, vemos, haciendo esa comparación, cómo se redujo el pueblo fiel de nuestro Señor, igual, tal cual como lo estamos viviendo ahora, que aquellos que debían recibirlo, aquellos que ostentaban la fe en las sinagogas, es en una analogía perfecta, aquellos que dicen ser católicos y que reciben a nuestro Señor, y tienen por Dios a alguien que no es el Dios verdadero. Si nosotros nos ponemos a ver, es el Jesús amigo del que hablan los modernistas, es el Jesús que predica una misericordia sin justicia, y que antes peor, la misericordia que predica atenta contra la justicia, no es el Dios verdadero. Ese que cantan y bailan, sí, el amigo Jesús no es Dios verdadero, porque nuestro Señor, el verdadero Jesucristo, cuyo nacimiento la Iglesia Católica celebra el día de hoy, es un Cristo redentor. Es un Cristo redentor que tiene sus exigencias, tiene su doctrina, y nos invita a iniciar ese camino de la doctrina, que el inicio necesariamente es la cruz. Es la cruz que nos lleva a un calvario para alcanzar la vida eterna, y que el creer en nuestro Señor, el amarle, tiene que ir crucificando nuestros vicios, y todo lo malo, todo que se contraponga al amor de Cristo tiene que ser crucificado en nuestra alma. Y la crucifixión no es invitar a que salga amablemente, es violencia tremenda. Hay que hacerse violencia en las inclinaciones, porque si no es con eso, ¿cómo nos pensamos salvar? ¿Cómo nos pensamos salvar? Entonces creer, decirse cristiano, decir que seguimos la doctrina de nuestro Señor, exige una vida entera de mortificación y de renuncia a todas aquellas máximas horrorosas del mundo. Y es ir en contra de una corriente tremenda. Es dificilísimo, dificilísimo. Si nos ponemos a comparar lo fácil que es dejarse llevar por nuestras inclinaciones, por el mundo, por todo aquello que no sea virtud, por todo aquello que no predique a nuestro Señor. Pero vemos como nuestro Señor, con su gracia, claro que nos va ayudando durante ese camino. Es como quien va subiendo por un risco donde hay un borbotón, una cascada. Claro que al principio los primeros pasos van a ser horrorosos y dificilísimos, porque una masa de agua se nos viene encima. Y no es ir en bajada, es ir en contra, no solo por esa subida, no solo por esa pendiente, es ir en contra de esa masa de agua, ese borbotón de vicios, ese borbotón de iniquidades de este mundo. Y claro que cuestan los primeros pasos, pero conforme vamos avanzando, subiendo, esa masa de agua, esa masa de pecados va disminuyendo y su influencia sobre nosotros. Y es más fácil, resulta más fácil llegar a la meta cuando la vemos cerca que cuando la vemos a kilómetros. La veo cerca, bueno, me animo, queda poco. Y así pasa en nuestra vida. Toda nuestra vida es una lucha por alcanzar el cielo, tiene que ser. Y conforme vemos que van avanzando los años en nuestra vida, que cada día que pasa es un paso más hacia la muerte. Pero cuando la muerte es ganancia, cuando la muerte es la salvación, cuando la muerte es la esperanza de llegar al cielo, ansiamos que se acaben estos días y que se acaben en gracia para poder llegar a esa muerte santa. Por eso, queridos fieles, empecemos a dar esos primeros pasos en la fe. Empecemos a caminar este camino de virtud. Si nuestro Señor vino al mundo a padecer y únicamente a padecer, ¿por qué nosotros queremos venir a gozar? ¿Por qué nosotros deberíamos pasar esta vida gozando y dando rienda suelta a nuestras inclinaciones? Si decimos que somos cristianos, tenemos que llevar esa cruz de Cristo, condición enteramente indispensable para salvarnos. Indispensable. Por
eso, que esta Navidad, queridos fieles, sea una santa Navidad para todos nosotros, porque cómo celebrar aquello que ese día, es horrible eso, pero vemos cómo algunos toman este día en el cual se abrió la puerta de la salvación al mundo para condenar su alma. Ahora rienda suelta, las borracheras acaban comiendo hasta hartarse, pecando mortalmente en este día de la salvación. Ayer escuchábamos por la noche sirenas de ambulancias que pasaban, muchísimas escuchábamos. ¿Cuántas personas no perdieron la vida el día de ayer? ¿Cuántas personas no se presentaron delante del juicio de nuestro Señor, ante este justo juez? ¿Y cómo halló nuestro Señor sus almas? Por eso, y esa fue la última Navidad de sus vidas. Por eso, queridos fieles, reflexionemos que también esta puede ser la última Navidad que pasemos en este mundo. Que puede ser la última. Entonces empecemos a vivir santamente, queridos fieles. Tal como dice San Juan Bosco sobre la Santa Misa, que hoy sea nuestra Navidad como si fuera la primera, la última y la única. Primera, última y única. Entonces vivámosla santamente. ¿Cuál es la forma de recibir esta Navidad? Tal como recibieron San José, María Santísima en el pesebre al niño Jesús, a este divino Redentor, con un alma dispuesta. Porque todo el día de hoy versa en toda la esencia de esta fiesta, de la Natividad de nuestro Señor, versa en recibirle nuestra alma. Que si hoy no comulgamos, no hacemos una buena confesión, si la necesitamos, si estamos en pecado, no nos reconciliamos con nuestro Señor con su gracia y no comulgamos, de absolutamente nada sirve. Todo lo demás es una fiestecita folclórica, es una tradición, no es Navidad. Entonces, reflexionamos eso en nuestras almas, queridos fieles, entremos en ellas, empezamos a seguir este camino de la virtud. Si ya durante todo este camino del Adviento no enderecé mi vida, hoy estamos vivos. Hoy nos quiere salvar nuestro Señor. Por eso recibamos a este divino Emmanuel, queridos fieles, en nuestra alma. Y que esa alma sea un hermoso trono, hermosísimo trono, un templo dignificado con virtudes y hermoseado con santos afectos, en el cual se aposente nuestro Señor y nunca más se vaya de ese trono de nuestra alma. En nombre de la Tía Unión Sacerdotal de la Fundación San Vicente Ferrer, de todos los que formamos parte de ella, les deseamos que tengan una muy santa, feliz y bendecida Navidad. Ave María Purísima.